Hola chicas y chicos, continuamos nuestra historia de la filosofía en el momento de la filosofía medieval con Tomás de Aquino, el esplendor de la escolástica, del pensamiento medieval. En el contexto histórico-cultural, pues muchas cosas están cambiando, está surgiendo la burguesía como un grupo con fuerza y poder dentro del tercer estado, están apareciendo instituciones educativas como las universidades que están haciendo que el poder cultural deje de estar únicamente en manos de la iglesia. Hay muchísimos elementos. También nos estamos encontrando ahí que es un momento de mezcolanza cultural, ¿no? Que es esa época en la que las tres grandes religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam, se están relacionando entre sí, ¿de acuerdo? Muy particularmente en la península ibérica, ¿no? Imagino. Mirad las fechas que son: nacimiento 1224, fallecimiento 1274. En España pues estamos ahí, los reinos cristianos con los pueblos musulmanes, pues están en liza, están en lucha, pero también están en un intercambio constante a través de la mezcolanza cultural, ¿de acuerdo? Recordad que en España, si habéis visitado Toledo, seguro que habéis ido, ¿no? Que os han hablado de las escuelas de traductores, ¿no? En donde representantes de estas tres culturas están intercambiando sus saberes, ¿no? Pues ese es el momento, ¿no? que tenemos de Tomás de Aquino. El cristianismo fundamentalmente es de herencia agustiniana, y si es de herencia agustiniana, estamos diciendo también que ha adquirido muchísimos elementos del platonismo y también alguno del estoicismo, ¿de acuerdo? Pero el aristotelismo pues se ha visto privado, ¿no? De lo que sería la iglesia institucional, de la ortodoxia cristiana, ¿de acuerdo? Hay algunos textos de Aristóteles que se están aceptando, que tendrían que ver mucho, sobre todo con las investigaciones que se están realizando en Oxford, que son de carácter más empirista, más naturalista, más de carácter científico. Pero lo que ahí Aristóteles dice, pues no afecta mucho a lo que son los dogmas cristianos, pero en otro sentido, pues recordar de Aristóteles, por ejemplo, que el alma individual es la mortal, y eso pues con el cristianismo pues no va a cuadrar mucho, ¿no? Entonces hay una serie de personas que van a intentar restituir la figura de Aristóteles, ¿de acuerdo? Entre ellas va a estar Tomás de Aquino y su maestro, que es Alberto Magno. ¿Cómo nos ha llegado al mundo occidental la obra de Aristóteles? Pues curiosa ya de por sí la pregunta, ¿no? Porque Aristóteles lo situamos en Grecia, que es la cuna del pensamiento occidental, pero desaparece, ¿de acuerdo? ¿Por qué desaparecen? Pues porque durante la Edad Media todo aquello que estaba en contra del dogma cristiano, del dogma de la Iglesia, de la verdad revelada por Dios a los hombres, pues era una herejía, ¿no? Entonces, pues bueno, había que recluirlo, ¿no? Que quitarlo del medio. Entonces, a través de esa escuela, de esa tendencia empirista que comento de Oxford, pues se retoma otra vez esa tendencia aristotélica, y luego también a través del pensamiento musulmán, fundamentalmente, y también del pensamiento judío, ¿no? Y bueno, pues en ese momento, ¿no? Que estoy describiendo muy brevemente, ¿de acuerdo? Pues situamos la figura de Tomás de Aquino. Entonces, ¿qué nos encontramos en Tomás de Aquino? Algo que se llama la síntesis de Tomás de Aquino, ¿no? Frente a todas esas tendencias culturales que confluyen en el siglo XIII, pues lo que va a hacer Tomás de Aquino es realizar mejor dicho, mantiene una actitud ecléctica y las intenta armonizar en lo que sean armonizables, ¿de acuerdo? Como tenemos una verdad que proviene de la filosofía, de las filosofías paganas, ¿de acuerdo? Y por otra parte tenemos una verdad revelada por Dios, tenemos dos facultades de conocer, una que es la razón, que es nuestra facultad natural de conocer, que es de la que se vale la filosofía, y tenemos otra facultad de conocer, que es la fe, por la cual a través de la revelación Dios nos manifiesta la verdad, ¿de acuerdo? Que tendría que ver con la teología, con parte de la teología, ¿no? Ya veremos con qué teología tiene que ver en un momento posterior, ¿no? ¿Qué es importante? Pues es importante en la filosofía medieval establecer una distinción entre la filosofía y la teología, y establecer cuál es la relación entre la razón y la fe, porque ambas nos sirven para conocer la verdad, pero no siempre coinciden en la verdad que muestran, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí, no? Con Agustín de Hipona ya vimos, ¿no?, que ocurría en ese conflicto que se podía dar entre la razón y la fe. Pues tendremos que ver cuál es la propuesta tomista también. Propiamente la síntesis tomista, ¿qué es? Pues bueno, pues ese movimiento ecléctico que decía, que desarrolla Tomás de Aquino, que es capaz de integrar coherentemente, sin establecer contradicciones, entre distintas corrientes. ¿Entre qué? Entre el pensamiento árabe, musulmán, el pensamiento judío,
el pensamiento cristiano, ¿de acuerdo? Las filosofías paganas, que se refiere fundamentalmente a todo el pensamiento grecolatino, y a los pensadores coetáneos de la misma época de Tomás de Aquino. Entonces, lo que hace Tomás de Aquino es precisamente ser capaz de integrar estas tendencias en una propuesta filosófica, sin que exista contradicción, ¿de acuerdo? Por supuesto, Tomás de Aquino es un pensamiento cristiano y por lo tanto la verdad está en el cristianismo. ¿Qué nos quiere decir? Pues nos quiere decir que las otras tendencias de pensamiento se abocan al cristianismo, nos pueden llevar al cristianismo, se parecen o son semejantes o nos acercan al cristianismo, ¿de acuerdo? Y luego una parte muy importante en el pensamiento de Tomás de Aquino va a ser la distinción en las criaturas, en los seres creados por Dios, ¿de acuerdo? Entre esencia y existencia. Eso también lo vamos a ver y en un momento posterior lo aclararemos, ¿no? Pero son tres momentos fundamentales en la filosofía de Tomás de Aquino y tres grandes aportaciones, ¿no?, que hace al pensamiento de su tiempo y a la historia. Veíamos que en un primer momento pues, es la distinción y la relación entre la razón y la fe, ¿de acuerdo? Tomás de Aquino, en cuanto a la razón, ¿no?, en cuanto a la filosofía, ¿de acuerdo? El que va a considerar pues, que el conocimiento parte de qué? De lo sensible. Nosotros primero conocemos lo sensible y luego nos remontamos al conocimiento del universal. Ahí, ¿por quién va a estar influido? Por Aristóteles, el aristotelismo, ¿de acuerdo? Si recordáis la teoría epistemológica de Aristóteles, pues es lo que proponía, ¿no? Partíamos del conocimiento sensible, del ser concreto y particular, que era la sustancia primera, y a través de ese conocimiento podíamos acceder al conocimiento de la esencia, ¿no?, de la forma, de lo sustancial, ¿no?, que ya era la sustancia segunda. Y luego, la razón que nos permite establecer un conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el ser y Dios es la verdad. Entonces nosotros queremos conocer la verdad, por lo tanto tendemos a conocer a Dios. Pero la facultad no es capaz de conocer a Dios tal como es, no es capaz de conocer la esencia de Dios. Por lo tanto, podemos conocer a Dios por analogía, eso lo veremos cuando estudiamos las demostraciones de la existencia de Dios de Tomás de Aquino, por las vías tomistas, y veremos que podemos saber que Dios es un ser perfecto, que es el creador del mundo, pero no lo sabemos porque conozcamos propiamente la esencia divina, sino por analogía con la obra creada, pues podemos saber que las cualidades que vemos en el mundo, Dios las tiene en grado sumo, ¿no? Entonces, bueno, si vemos que hay grados de perfección, pues Dios es el grado sumo de perfección, ¿no? Y así. Por lo tanto, a través de la razón tenemos un conocimiento de Dios, pero es por analogía, no es un conocimiento directo de la esencia divina y resulta ser imperfecto, ¿de acuerdo? Ahora bien, la fe. Por la fe accedemos al conocimiento de la naturaleza de Dios, perdón. Conocemos la esencia de Dios, lo que Dios es real y verdaderamente, ¿de acuerdo? ¿Cómo accedemos a esa naturaleza de Dios, a esa esencia, en última instancia, cómo accedemos a la verdad? Porque Dios nos revela la verdad, ¿no? Entonces está aquí la revelación. ¿Qué es lo que ocurre? Que las dos tienden a conocer la verdad, pero a veces nos ofrecen verdades distintas, ¿no? Es decir, porque si el conocimiento imperfecto que nos ofrece la razón siempre fuera coherente con las verdades de la fe, pues simplemente teniendo en cuenta que la razón es más limitada, pues podríamos progresar. Pero lo que ocurre es que no siempre es así. He mencionado anteriormente que Aristóteles afirma que el alma es mortal, por lo tanto, a veces la razón nos ofrece verdades que son contrarias a las verdades de la fe, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre ahí, no? Cuando se dan esos conflictos, ¿qué hacer, no? Podemos pensar, y Tomás de Aquino afirma, ¿de acuerdo?, que razón y fe a cada una le corresponde un ámbito de conocimiento, ¿de acuerdo? A la razón, el ámbito natural, aquí aparece abajo, pero bueno, aquí, el ámbito natural, y a la fe le corresponde conocer la esencia divina, ¿de acuerdo? Si eso fuera así, si cada una tuviera su ámbito, pues tampoco habría problema, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que hay un contenido que comparte. Es decir, hay un ámbito del saber que es compartido y accesible tanto a la razón y a la fe. Como el que, por ejemplo, la pregunta de ¿es el mundo creado? Hay cuestiones que se pueden atender tanto desde la razón como desde la fe, desde la filosofía como desde la teología. ¿De acuerdo? ¿Qué le ocurre? Que cuando investigan tanto la razón como la fe las mismas cuestiones, existe el riesgo de ¿qué? De que puedan establecer una contradicción, de que nos ofrezcan verdades
que no son coherentes entre sí, ¿de acuerdo? Ante esto, pues hay una postura que no es tomista, ¿de acuerdo? Pero que él conoce, que se llama el averroísmo latino. El averroísmo latino deriva de la postura de Averroes. Filósofo cordobés, ¿de acuerdo? Y musulmán. ¿Qué es lo que dice Averroes? Que es cierto que a cada facultad de conocer, a la razón y a la fe, les corresponden un ámbito de conocimiento distinto, pero esa separación es fundamental, de tal modo que la razón no puede intervenir en el ámbito de la fe, ni la fe puede intervenir en el ámbito de la razón. Por lo tanto, hay una doble verdad. Hay una verdad para cada facultad de conocer. Está la verdad natural, que corresponde a la razón, y la verdad divina, que corresponde a la fe. Y hay que separarlas tajantemente, ¿de acuerdo? ¿Esto qué consecuencias tiene? Pues si nosotros desarrollamos ese discurso de que la filosofía y la teología les corresponde investigar ámbitos de la realidad distintos y por lo tanto cada una tiene su verdad, si nosotros proyectamos eso al ámbito político, al final tendrá la consecuencia de que la Iglesia no puede intervenir en cuestiones políticas, ni desde el ámbito político se puede intervenir en cuestiones religiosas, ¿no? Que vosotros ahora mismo tendréis una opinión al respecto de cómo se debieran relacionar en la actualidad esos dos ámbitos, ¿no? El político y el religioso, pero vosotros pensad en el siglo XIII. Entonces, en el siglo XIII, en ese momento, mantener el averroísmo latino, que tiene esa proyección, ¿no? Que tiene ese riesgo de separar esos dos ámbitos, ¿no? De lo político de lo religioso, pues es algo que no va a ser bien aceptado, ¿no? O al menos no se va a aceptar desde la estructura política de la Edad Media en Europa, que son la estructura de los reinos, ¿de acuerdo? Ni tampoco desde la institución eclesiástica, ¿no? Desde la Iglesia cristiana. Frente a eso, ¿qué es lo que va a hacer Aquino? Pues Aquino lo que va a hacer es realizar una síntesis, ¿de acuerdo? Si va a retomar parte del averroísmo latino, que deriva de la filosofía musulmana de Averroes, ¿de acuerdo? Y lo va a sintetizar con ¿qué? Con el pensamiento cristiano, que lo que afirma es que hay una verdad que Dios revela a los hombres, ¿de acuerdo? Entonces lo que dice es que es cierto que hay ámbitos de conocimiento, uno para la razón, otro para la fe, pero que hay contenidos que son compartidos, ¿de acuerdo? Y cuando al investigar esos contenidos hay una contradicción, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre no es que haya una doble verdad. ¿Por qué? Porque si hay una doble verdad, dice Tomás de Aquino, sería llevar la contradicción a Dios. ¿En qué medida? ¿Qué quiere decir Tomás de Aquino con esto? Pues que ¿quién ha creado al ser humano? Dios. ¿Con qué facultades? Con las facultades de la razón y de la fe. ¿Para qué? Para conocer la verdad. Por lo tanto, Dios nos ha dotado de unas facultades que no establecen contradicción entre ellas. Por lo tanto, no hay contradicción posible. ¿Por qué? Porque si hubiera una contradicción entre la razón y la fe, sería suponer que Dios contiene una contradicción y que nos ha generado con esa contradicción a nosotros. Pero en Dios no hay contradicciones. Y como en Dios no hay contradicciones tampoco en la obra creada por Dios y por lo tanto entre la razón y la fe tampoco hay contradicción, ¿de acuerdo? Esto le permite a Tomás de Aquino, ¿de acuerdo? En la medida en que hay un ámbito que comparten tanto la razón y la fe y por lo tanto hay verdades que son accesibles tanto desde la razón y de la fe, a diferenciar en su discurso entre teología natural y la teología revelada, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hemos visto que la razón nos puede ofrecer un conocimiento de Dios analógico e imperfecto, sí, pero puede conocer a Dios, ¿de acuerdo? Y la fe nos ofrece un conocimiento perfecto de Dios. ¿A través de qué? A través de la revelación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, Tomás de Aquino lo que dice es que la teología se ocupa del conocimiento de Dios y esa teología puede ser natural o revelada. La teología natural es aquella que se realiza a través de la razón, ¿de acuerdo? Y es ese conocimiento análogo e imperfecto y por lo tanto un conocimiento limitado. ¿De qué? De Dios. Por su parte tenemos la teología revelada, que es el conocimiento de Dios que obtenemos a través de la fe, y esta fe, esta revelación, nos permite el que conocer la esencia de Dios, la esencia divina. Y aquí no hay error, en la revelación no hay error, ¿de acuerdo?
Entonces, la propuesta de Aquino, ¿cuál es? Que no hay doble verdad, que cada ámbito de conocimiento es investigado por una facultad, que hay contenidos que comparten, pero en esos contenidos que comparten nunca se establece realmente una contradicción. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando la razón dice una afirmación y la fe dice otra? ¿Qué es lo que ocurre cuando la razón dice que el alma es mortal y la fe es inmortal? Pues lo que va a decir Tomás de Aquino es que la contradicción no se da entre la razón y la fe, sino que lo que ocurre es que el filósofo se equivoca. Es decir, el filósofo a veces se equivoca. Por lo tanto, en este esquema, resumiendo lo que venimos diciendo, tenemos la filosofía y tenemos la teología, ¿de acuerdo? La filosofía utiliza la razón, la facultad de la razón, ¿para qué? Para conocer los seres creados. La teología se sirve de la fe para ofrecernos el conocimiento de la esencia divina, ¿de acuerdo? A pesar de ello, ya hemos dicho que hay contenidos que comparten. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay una contradicción entre la razón y la fe? Y dice Tomás de Aquino, claro, es que la teología es necesaria. ¿Por qué? Dice, primero, porque la razón, estructuralmente, ¿de acuerdo? La razón o la capacidad de ejercer la razón no está al alcance de todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay gente que no tiene tiempo suficiente para razonar. Por eso afirmo yo aquí, el camino de la razón no puede ser recorrido por todo el mundo. No todo el mundo tiene tiempo para dedicarse a la filosofía, pero sí todos necesitamos acceder a determinadas verdades. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que ante esa imposibilidad de que todos nos pongamos a filosofar, a practicar la sabiduría, la contemplación, la teología viene en nuestro auxilio y a través de la fe nos manifiesta las verdades que somos incapaces de alcanzar por nosotros mismos, ¿de acuerdo? Además, la razón, ¿qué ocurre? Que no está libre de errores. Cuando filosofamos nos podemos equivocar, pero eso no invalida la razón. Lo que indica, como he dicho anteriormente, es que el filósofo se puede equivocar, ¿de acuerdo? Una vez establecida la necesidad de la teología por estas dos características de la razón, lo que nos dice que es que entre la razón y la fe no hay contradicción, sino que lo que hacen es colaborar. Entonces, cómo colaboran, cómo se ayudan, cómo se auxilian la razón y la fe? Es lo que vamos a ver ahora. La fe auxilia a la razón, ayuda a la razón. ¿Cómo? Pues muy fácil. Tener en cuenta que el objetivo de la razón y de la fe es el mismo, es el conocimiento de la verdad. Y en última instancia la verdad es Dios, ¿de acuerdo? ¿Qué nos dice? Que la fe, que es el conocimiento que tenemos a través de la revelación, nos ofrece afirmaciones, verdades, ¿de acuerdo? Que son los artículos de fe. Por ejemplo, el misterio de la Trinidad, ¿no? Que Dios es un y trino, pues eso es un artículo de fe. El que contiene verdades, ¿no? Y estas verdades, ¿qué son? Indudables. ¿Sí? Son ciertas. Para el cristiano es algo que Dios manifiesta a los hombres y es una verdad que hay que aceptar. Por lo tanto, ¿cuál es la ayuda que en esa medida la fe puede dar a la razón? En tanto que la fe nos ofrece verdades que son ciertas, que son indudables, nos puede servir de criterio extrínseco de verdad de la razón. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, según vayamos razonando, sabiendo que nos podemos equivocar, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues de vez en cuando debemos ir contrastando la verdad de la razón con la verdad de la fe. ¿Por qué? Porque la verdad de la fe es indudable, es cierta. Y en la medida en que yo, a través de la razón, no estoy estableciendo contradicciones con la verdad de la fe, mi ejercicio filosófico, estará realizado con corrección. Pero si yo me alejo de esas verdades de la fe, en tanto que esas verdades son indudables y son ciertas, las verdades que me está ofreciendo la razón son equívocos. ¿De acuerdo? Y aquí hay que dejar claro otra vez que no hay, por lo tanto, una doble verdad. ¿De acuerdo? Si hay una contradicción entre la razón y la fe, ¿qué es lo que ocurre? Que el ejercicio de la razón debe ser revisado porque se ha producido un error, se ha producido una equivocación. ¿En la razón como facultad? No. En la fe. Eso es muy importante, ¿de acuerdo? Porque una idea de Tomás de Aquino, frente a posturas que manifiestan que la razón lo único que hace es alejarnos de la fe, porque es un ejercicio que no tiene sentido en tanto que las verdades ya han sido reveladas por Dios a los hombres a través de la fe, ¿de acuerdo? Entonces,
Tomás de Aquino reflexiona y dice, Dios que nos ha creado con la razón, y entonces tendríamos que afirmar que sí, ¿no? Es decir, el pensamiento cristiano, pues claro, Dios nos ha creado con la facultad de la razón, ¿no? Y entonces allí nos diría Tomás de Aquino, y si Dios nos ha creado con la facultad de la razón, ¿no será porque quiere que razonemos? Esta pregunta, que parece un tanto inocente a lo mejor, ¿de acuerdo? Tiene muchísima potencia. ¿Por qué? Porque él está justificando el acto de razonar. A pesar de que las verdades ya nos han sido dadas a través de la revelación, es legítimo utilizar la facultad de razonar con independencia de la fe. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado con la facultad de razonar. ¿De acuerdo? Otra cosa es que de vez en cuando, pues bueno, tengo que tener la cautela de no alejarme mucho de la verdadera verdad y utilizar la fe como criterio extrínseco de verdad. Pero ese camino lo puedo emprender con autonomía desde la razón, ¿no? Y eso es un momento muy potente en la filosofía de Tomás de Aquino. Luego, la fe ayuda a la razón, ya lo hemos visto, y ahora como la razón ayuda a la fe. ¿De acuerdo? Entonces, lo puedo hacer de dos modos. Primero, demostrando los preámbulos de la fe, las verdades anteriores a aceptar una determinada confesión religiosa, ¿de acuerdo? Estas verdades, que en última instancia pues es la demostración de la existencia de Dios, es la demostración de la existencia de Dios, estos preámbulos de la fe fundamentalmente, ¿de acuerdo? Son necesarias, ¿de acuerdo? Para Tomás de Aquino. ¿Para qué? Para la fe misma. Es decir, para aceptar la fe previamente tenemos que aceptar la existencia de Dios. Y entonces la razón puede demostrar que es razonable creer. Es decir, que es razonable aceptar que existe un ser que ha creado la realidad y que ese ser es Dios con unas determinadas cualidades, ¿de acuerdo? Luego además puede aclarar las verdades de la fe. Es decir, esos artículos de la fe, por ejemplo, el misterio de la Trinidad, ¿de acuerdo? Pues la razón puede llegar a aclararos qué quiere decir que Dios es uno y tres a la vez, ¿no? Pues bueno, son cuestiones en las que la filosofía medieval pues se abordan, ¿de acuerdo? Se desarrollan. Y luego además puede ayudar a rebatir las objeciones contra la fe, ¿de acuerdo? Las objeciones, por ejemplo, desde el ateísmo, desde el agnosticismo, pero también desde otras posturas religiosas. Es decir, este misterio de la Trinidad al que yo estoy aludiendo era utilizada por las otras religiones monoteístas, por el judaísmo y por el islam, para decir que el cristianismo era una forma de politeísmo. ¿Por qué? Porque no tenía un Dios, tenía tres, ¿no? Entonces, aclarando esas verdades de la fe, resolvía objeciones a la fe. ¿De acuerdo? O por ejemplo, frente a la afirmación de que Dios ha creado el mundo desde la nada y que Él es el bien, pues entonces hay una objeción que se le plantea, ¿de acuerdo? Y que veremos cuál es la propuesta que hace Tomás de Aquino. Ya la habíamos visto, bueno, no la de Tomás de Aquino, pero habíamos visto en Agustín de Hipona cuál es su afirmación. ¿A qué objeción me refiero? Es decir, bueno, si Dios ha creado el mundo y es un ser bueno y omnipotente, ¿por qué no ha creado un mundo en el que no hay mal, ¿no? Pues eso es una objeción y entonces la teología, el ejercicio racional, ¿de acuerdo? Puede resolver o puede aclarar o puede rebatir las objeciones que se plantean, ¿no? Y ya veremos sobre el problema del mal, que es lo que dice Tomás de Aquino, ¿de acuerdo? Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Un diagrama, ¿de acuerdo? Enfatizando lo que ya hemos visto. Tenemos dos facultades de conocer, la razón y la fe. A la razón le corresponde investigar las verdades naturales y a la fe le corresponde el ámbito de las verdades reveladas, fundamentalmente los artículos de fe, ¿de acuerdo? No obstante, ambas comparten unos contenidos. Esos contenidos que comparten relativos a la divinidad, relativos a Dios, son los preámbulos de la fe, ¿de acuerdo? Y es aquí donde, según Tomás de Aquino, no se puede establecer una contradicción, porque esas verdades, que son los preámbulos de la fe, son accesibles a través de la razón, pero ya los tenemos a través de la fe. Si ejercemos adecuadamente esa facultad de la razón, llegaremos racionalmente a esta verdad que ya habíamos obtenido previamente a través de la fe. Y por eso tiene sentido que la razón, perdón, que la razón sí, utilice como criterio extrínseco de verdad el qué, la verdad de la fe. Porque nos ayudan a saber que el camino es el correcto, que no nos equivocamos. Como he dicho, en ese sentido, pues uno de esos preámbulos de la fe, ¿cuál era? Pues era la existencia de Dios. Probar la existencia de Dios, ¿de acuerdo?
El argumento que más éxito había tenido, ¿de acuerdo? Es el argumento ontológico de Anselmo de Canterbury, de San Anselmo, ¿de acuerdo? ¿Qué nos pide San Anselmo? Pues bueno, pues que definamos a Dios. Dice, definir a Dios, ¿de acuerdo? Y entonces Dios, aceptemos esta definición, ¿de acuerdo? Dice, ¿Dios qué es? En tanto que lo pensamos, ¿de acuerdo? Pues es el ser más perfecto que podemos pensar, ¿no? Es decir, indistintamente de que nosotros seamos creyentes o no creyentes, tenemos un concepto de Dios, entonces cuando utilizamos esa noción de Dios decimos, ¿Dios cómo lo definimos? Y dice Anselmo de Canterbury, pues lo definimos como el ser más perfecto que podemos pensar, ¿vale? Y entonces dice Anselmo, muy bien, pues ahora, si Dios, siendo el ser más perfecto que no podemos pensar, realmente no existiera, yo, Anselmo Canterbury, ¿de acuerdo? Sería capaz de pensar un ser con las cualidades que nosotros hemos dado al ser más perfecto que podemos pensar, más una, más la existencia. ¿De acuerdo? Y entonces ya estaría pensando al ser de Canterbury un ser más perfecto del que nosotros hemos podido pensar. Pero como hemos dicho que Dios es el ser más perfecto que podemos pensar, ese ser perfecto y que además existe, tiene que ser Dios. Por lo tanto, al definir a Dios, pensamos a Dios existiendo y por lo tanto Dios existe. Ese es el argumento ontológico de San Anselmo, ¿de acuerdo? Es un argumento muy aceptado en ese momento y posteriormente también, Descartes por ejemplo también lo mantendrá y muchísimos otros pensadores, ¿de acuerdo? Es importante que Anselmo de Canterbury está convencido de la fuerza de su razonamiento hasta el punto de que él piensa que con ese razonamiento los ateos debieran convertirse, ¿no? O sea, aceptar la existencia de Dios, ¿de acuerdo? ¿Qué le ocurre? Que Tomás de Aquino realiza una crítica al argumento ontológico, ¿de acuerdo? ¿Qué consiste esa crítica? Pues la crítica consiste fundamentalmente en que nosotros tenemos partido de una definición. ¿Y esa definición dónde está? Pues la definición en última instancia es algo que estamos pensando. Entonces estamos intentando demostrar la existencia de Dios fuera de nuestro pensamiento desde el pensamiento, ¿no? Y ahí se produce una cosa que se llama el problema ontológico, que como saltamos del pensar al ser. Si nosotros estamos en un esquema parmenídeo en el que pensar y ser son lo mismo, pues no hay problema. Es decir, ¿por qué? Porque claro, todo lo que yo pienso es. Entonces, pues no, si pienso a Dios existiendo es que es existiendo, ¿de acuerdo? Pero bueno, esos esquemas pues han sido muy cuestionados a lo largo de la historia del pensamiento y entonces Tomás de Aquino lo critica precisamente un poco por eso, ¿de acuerdo? Porque nosotros estamos demostrando que pensamos que Dios existe, pero dice Tomás de Aquino, no estamos demostrando que Dios existe en la realidad, que son cosas muy distintas. Yo puedo pensar que los dragones existen, pero eso no hace que los dragones existan. Por poner un ejemplo un tan trivial, ¿de acuerdo? Y es lo que dice Tomás de Aquino, dice, yo puedo pensar a Dios existiendo, pero eso no demuestra que Dios exista necesariamente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, dice Tomás de Aquino, la demostración de la existencia de Dios, que es posible, por supuesto, para Tomás de Aquino, ¿de dónde debe partir? ¿Debe partir de dónde? De los seres que existen. ¿Por qué? Porque si quiero demostrar que Dios existe en la realidad, debo partir de esa realidad para demostrar que Dios existe en ella, no meramente en mi pensamiento. Por lo tanto, lo que nos dice Tomás de Aquino es que debemos de desarrollar o realizar una demostración de la existencia de Dios a posteriori. Esta sería a priori, con anterioridad a la realidad. Y a posteriori sería con posterioridad, después de la realidad, y a partir de ella demuestro que Dios existe. ¿Dónde? En la realidad, y no meramente en mi pensamiento. Es decir, Dios para Tomás de Aquino no es un ser meramente pensado, sino que es un ser real. Este modo de demostrar la existencia de Dios pues son las 5 vías tomistas, ¿de acuerdo? Las vías son los caminos que nos llevan a afirmar la existencia de Dios. ¿De dónde va a tomar estos razonamientos? Fundamentalmente de Aristóteles. ¿De qué? Del primer motor inmóvil. Pero,
primer motor inmóvil. De aquí va a sacar la estructura de sus pruebas. Luego van a ser 5 caminos distintos, pero todos tienen esa estructura lógica que encontramos en la deducción del primer motor inmóvil, ¿de acuerdo? Es una prueba posterior y por lo tanto que partimos de la realidad. Entonces manifestamos un hecho de la experiencia. Ponemos en énfasis algo. En la realidad las cosas se mueven, las cosas cambian. Hay movimiento, decía Aristóteles, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hacemos? Aplicamos el principio de causalidad. Todo lo que se mueve es movido por otro. Por lo tanto, los movimientos que nosotros vemos han debido ser causados. Se niega la imposibilidad de una serie infinita de causas, no existe. Niega una serie infinita de causas, no hay una serie infinita de causas. Es decir, si yo quiero afirmar mi existencia, de que el hecho efectivo de que yo estoy en realidad por la existencia de mis progenitores y la de mis progenitores por los suyos, por sus progenitores, y la de estos por sus progenitores, y así hasta el infinito, dice Aristóteles que eso no es explicativo, y eso lo acepta Tomás de Aquino, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque como el infinito no se realiza en el tiempo, si tuviéramos una serie de causas infinitas anteriores al momento presente, realmente el momento presente nunca se habría dado. ¿Por qué? Porque nunca habría llegado. Estaría desarrollándose el infinito. Eso lo estuvimos comentando con el primer motor inmóvil y es esa idea, ¿de acuerdo? Aquí lo que hay que enfatizar o afirmar es que se niega la posibilidad de una serie infinita de causas. Pero recordar esa lógica y esa racionalidad que contiene esta afirmación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué debe ocurrir? Que como no hay una serie infinita de causas, tiene que afirmar una causa primera, un ser primero, que mueva sin ser movido, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es esa primera causa que es primera, que mueve sin ser movido? Pues es el primer motor inmóvil en Aristóteles, pero en Tomás de Aquino, perdón, es Dios, ¿no? Dios ya como lo entiende el pensamiento cristiano, con propiedad, ¿no? Y en esa medida lo que hace es desarrollar las 5 vías tomistas, siempre con el mismo argumento, ¿de acuerdo? Con la misma estructura lógica. Entonces, cuando se cuenta la demostración de la existencia de Dios, siempre hay que contar la estructura lógica para luego poder ser más breve a la hora de desarrollar las vías tomistas. Si previamente no desarrollamos esa estructura lógica, lo que hay que hacer luego en cada una de estas vías es desarrollar la estructura lógica y por lo tanto el relato se alarga. Las dos posibilidades son válidas, pero yo entiendo que por una cuestión económica, ¿no?, de tiempo, pues bueno, pues es preferible contar la estructura de las vías y a partir de esa estructura contar las 5 vías tomistas. La primera vía tomista, que sería la cosmológica, ¿de acuerdo? Que sería por el movimiento, la toma de Aristóteles propiamente. ¿Y cuál es la que hemos narrado según íbamos viendo las estructuras de las vías, ¿de acuerdo? Las cosas se mueven, cambian. ¿Por qué? Porque tienen una causa. Como no podemos afirmar una serie infinita de causas, tenemos que afirmar una causa primera, ¿de acuerdo? Y esa causa primera, pues, es inmóvil, ¿no? Entonces tenemos una causa inmóvil en el origen, ¿de acuerdo? Una causa en esa medida que no tiene causa a su vez. Entonces es incausada, es inmóvil. La segunda vía, la prueba causal, ¿de acuerdo? Por las causas eficientes. La toma también de Aristóteles, muy cercana a la anterior, ¿de acuerdo? Yo existo aquí, ¿por qué? Porque hay una causa eficiente de mi ser, que serían mis progenitores, que también he hecho referencia antes. Y mis progenitores tendrían una causa eficiente de su ser, que sería a su vez sus progenitores, así nos podríamos remontar. Pero como no existe una serie infinita de causas eficientes, tiene que haber una primera causa eficiente. Esa primera causa eficiente en el pensamiento cristiano es Dios, ¿de acuerdo? Luego tenemos la tercera vía. La tercera vía es de Avicena. Avicena también es un pensador musulmán, ¿de acuerdo? Aquí nos habla de ¿qué? De la relación entre lo posible y lo necesario. Nosotros vemos que en la realidad hay seres posibles. ¿Por qué son posibles? Porque yo soy un ser posible. Porque existo, pero podría no existir. Entonces, cuando mi existencia es, pero podría no haberlo sido, entonces soy un ser posible, ¿de acuerdo? Si yo soy un ser posible, y lo soy, y estoy aquí, es a causa de ¿qué? De otros seres que han generado mi existencia, que son mis progenitores también, ¿de acuerdo? Pero mis padres eran seres posibles. ¿Por qué? Porque fueron, pero podrían no haber sido. Y a su vez tienen una causa de su ser, que son mis abuelos, pero mis abuelos también son unos seres posibles, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al final, para explicar la existencia de un ser posible, de un ser que es, pero que podría no haber sido, nos remontamos a ¿qué? A una serie infinita de seres posibles.
Pero como no existen las series infinitas, tenemos que afirmar que hay un ser primero. Y ese ser primero ya no es un ser posible, sino que es un ser necesario. Por lo tanto, tenemos en el origen un ser. ¿Con qué cualidad? Con el de ser necesario. Ya no es un ser posible. Porque si fuera un ser posible tendríamos que dar cuenta de su existencia. Porque podría ser o no ser. Pero tenemos un ser que necesariamente es. ¿De acuerdo? Tenemos la cuarta vía, que la toma también de Aristóteles, y que tendría que ver con los grados de perfección. ¿De acuerdo? Esta vía pues tendría la misma estructura, ¿de acuerdo? Pero por simplificarla lo que vamos a entender que es que nosotros, cuando hablamos de perfección, que encontramos que nosotros los seres que existimos son seres imperfectos. ¿Por qué sabemos que somos seres imperfectos? Porque nos comparamos con ¿qué? Con un determinado grado de perfección que solo puede existir en Dios. Por lo tanto, Dios existe como ser perfecto. Y luego tendríamos la quinta vía. La quinta vía, perdón, que sería la vía teleológica, que tiene que ver con Averroes y que nos hablaría del gobierno de las cosas, del gobierno del mundo. ¿De acuerdo? ¿Qué nos diría aquí Tomás de Aquino? Sí, que nosotros cuando observamos la realidad, ¿qué observamos? Que los seres tienden a un fin en función de su propia naturaleza. Y eso suena muy a Aristóteles, pero es así, ¿no? Vemos que el cosmos está ordenado. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué la realidad está ordenada de tal modo que los seres tienden a cumplir una función? Es decir, el ojo ve, el caballo corre, y estos ejemplos los pongo porque los leímos en el texto de Aristóteles, ¿de acuerdo? Para que os suene ahí. Es decir, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué los planetas, que son seres inertes, que no tienen voluntad, desarrollan unos movimientos en el cosmos y son repetitivos y son ordenados y no vemos que la Luna se esté estrellando con Marte ni con ningún otro planeta, ¿de acuerdo? Y entonces afirman, porque los seres tienden a un fin. ¿Y ese fin quién lo ha puesto? Pues ese fin lo ha tenido que poner un ser inteligente que ha creado el cosmos con esa intención. ¿Quién es ese ser? Dios. Por lo tanto, la quinta vía, por el gobierno del mundo, por el gobierno de las cosas, que las cosas están ordenadas conforme a un fin, nos indica que tiene que haber un ser que ha introducido ese fin y ese orden en la realidad. Y ese ser es Dios. Tendríamos así las 5 vías. ¿Cómo hemos llegado a esta demostración de la existencia de Dios? A través de un ejercicio racional. Por lo tanto, el preámbulo de la fe, que es la demostración de la existencia de Dios, podemos acceder a él ¿cómo? A través de la razón. Pero ya sabíamos que Dios existía. ¿Por qué? Porque no lo mostraba la fe. ¿Qué hemos dicho? Que tanto la fe como Dios nos ofrecían un conocimiento de la realidad, ¿de acuerdo? A través de la fe, como conocemos o se nos manifiesta la esencia divina, conocemos lo que Dios es directamente, ¿de acuerdo? Pero a través de la razón, ¿qué ocurre? Que conocemos a Dios por analogía. Habíamos dicho, perdón, que ese conocimiento por analogía era incompleto, era imperfecto, pero es un conocimiento de Dios, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el conocimiento que se desprende de Dios a partir de la demostración de las 5 vías tomistas? Por Dios sabemos que es creador porque es la causa primera, ¿de acuerdo? Es la causa primera, pero a su vez, como causa primera no tiene movimiento y no tiene una causa anterior, es una causa incausada, ¿no? Causa sui, ¿qué quiere decir causa sui? Que Dios es causa de sí mismo, ¿de acuerdo? Hemos visto también que es un ser necesario, que es un ser perfecto, que gobierna el mundo, la providencia divina, ¿de acuerdo? Y que es causa final. ¿Por qué es causa final? Porque por la última vía sabemos también que todos los seres en última instancia tienden a Dios, ¿de acuerdo? Por lo tanto, Dios, ¿qué es? Dios, que es el creador del mundo, es el alfa, por eso yo aquí pongo este pantocrátor de Isidoro de Sevilla, de la ciudad de León, que si habéis ido allí, imagino que habéis ido, ¿no? Porque, bueno, le llaman la Capilla Sixtina del Románico. Dios, que es el origen, el principio de la realidad, el alfa y el fin, el omega, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, Dios es el que gobierna la realidad. Por eso es un pantocrátor, es un pantocrátor, ¿no? Creator que tiene la gracia, el poder sobre la realidad, ¿no? Gobierna la realidad, siendo un ser perfecto y necesario, ¿no? Entonces, pues, bueno, todas estas afirmaciones están en el arte cristiano, ¿no? Entonces, cuando vais pues, a una iglesia o veis representaciones, ¿no? vinculadas al cristianismo, pues intentar jugar con esos elementos y ver dónde están, ¿de acuerdo? Que está este símbolo, ¿no? Que significa que es el pantocrátor, el que gobierna la realidad.
Como habíamos visto también al principio, que Tomás de Aquino desarrolla una diferencia entre esencia y existencia, ¿de acuerdo? Que es fundamental, ¿no? Entonces vamos a ver a qué se está refiriendo, ¿no? Con esta distinción de esencia y existencia, ¿de acuerdo? Esto le va a permitir diferenciar, que está aquí dicho abajo, ¿de acuerdo? Esta diferencia entre esencia y existencia entre Dios y las criaturas. ¿Por qué? Porque Dios es un ser necesario, mientras que las criaturas son seres contingentes, son seres posibles, que lo hemos visto en una de las vías de amistad, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que dice? Lo que dice es que Dios es un ser simple. ¿Qué quiere decir que es un ser simple? Que no es un ser compuesto, que no tiene partes, que no le podemos dividir, ¿de acuerdo? Y entonces, como es un ser simple, ¿qué ocurre? Que en él coinciden la esencia y la existencia. Mientras que en el resto de seres estamos compuestos de esencia y de existencia, ¿de acuerdo? Es decir, al ser compuestos se puede separar la esencia de la existencia. ¿Qué es la esencia? La esencia es lo que yo soy, ¿de acuerdo? ¿Yo qué soy? Un ser humano. ¿Y qué es la existencia? Mi presencia efectiva en la realidad, ¿de acuerdo? Es decir, como yo soy un ser creado y en mí, que es un ser compuesto, se da la esencia y la existencia, ¿qué puede ocurrir? Que se puede dar la una sin la otra, es decir, se puede dar la esencia sin la existencia. Es decir, mi esencia, que es la del ser humano, se da porque existe la esencia, pero no existe mi presencia efectiva en la realidad. Aquí pongo un ejemplo, un tanto trivial, pero muy claro, ¿de acuerdo? Todos sabemos que es un dinosaurio, sí. ¿Conocemos la esencia de los dinosaurios? Sí, porque lo sabemos definir, ¿de acuerdo? ¿Existen los dinosaurios? Pues no. ¿Por qué? Porque tenemos la esencia, pero no se da su existencia. ¿De acuerdo? Porque son seres creados en los que se da por separado. Por lo tanto, la diferencia entre Dios y las criaturas es que Dios es un ser necesario porque su esencia y su existencia se dan conjuntamente, son lo mismo, la esencia y la existencia de Dios, mientras que las criaturas, que somos seres contingentes, la esencia y la existencia se dan por separado, de tal modo que se puede dar la esencia sin existencia o con existencia. Eso ya dependerá de quién, de la voluntad divina. ¿De acuerdo? Aquí aclaramos algo que he hecho muy por encima, ¿de acuerdo? Que es la esencia, esencia o quididad, ¿de acuerdo? Responde a la pregunta de qué es la cosa, lo que la cosa es, esto es la quididad, ¿no? Lo que la cosa es, ¿no? La definición de la cosa, el universal socrático, que luego encontrábamos en Platón en el Sereidos, que luego era la forma que estaba en el composible mórfico, pues es la esencia en Tomás de Aquino, ¿de acuerdo? Y luego por la parte tenemos la existencia de leche, que es la presencia efectiva en la realidad, de que del ser, que existirá o no existirá, ¿de acuerdo? Como Tomás de Aquino lo que hace es introducir el aristotelismo en el pensamiento cristiano, cosa que no le resulta nada fácil, ¿de acuerdo? Pero por las características del curso no hemos ahondado con ello, pues lo encontraréis en los apuntes, que va a hacer una vinculación entre la esencia y la existencia con esos términos de potencia y acto de Aristóteles, ¿de acuerdo? La esencia se vincularía por la potencia. ¿Por qué? Porque la esencia la tenemos porque sabemos que son los dinosaurios, pero la esencia necesita actualizarse. ¿Para qué? Para existir. Entonces la esencia es potencia porque puede existir. Podrían existir los dinosaurios, ¿de acuerdo? Y la existencia sería el acto, sería lo que actualiza la existencia, lo que hace que la esencia tenga una presencia efectiva en la realidad. Por lo tanto, la esencia es potencia, posibilidad de existir, pero es la existencia la que hace que se actualice esa potencia de poder existir y la esencia tenga una presencia efectiva en la realidad. ¿De acuerdo? En esa medida podemos decir que la existencia es el acto de la esencia, porque la existencia es lo que actualiza la esencia, ¿de acuerdo? Pero hay que tener en cuenta que la existencia está determinada por el tipo de esencia. Es decir, que la existencia actualiza la esencia, pero no la puede actualizar de cualquier modo, sino que está determinado por la esencia, por las cualidades del ser. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no todos existimos del mismo modo. Un animal tiene un determinado modo de existir, que es el de sentir, y nosotros que somos seres humanos, seres racionales, que tenemos un entendimiento, nuestra forma de existir, ¿qué es? El entender, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que nos encontramos en la realidad es que hay distintos grados de existencia, distintos modos de existir,
y cada uno de ellos participamos de qué, del máximo grado de perfección, que sería el ser divino, ¿de acuerdo? Esta noción de participación, recordar, lo pongo por aquí, que es Platón, porque para Platón las cosas participaban del ser ellos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos ahí esa noción. Y lo que va a hacer en esta consideración de la realidad Tomás de Aquino es aceptar también la teoría de las cuatro causas aristotélicas, afirmando la causa material, formal, eficiente y final, que no es necesario explicar, en el examen me refiero, salvo que la recordéis, ¿de acuerdo? Es decir, en el examen de evaluación, si habéis estudiado Aristóteles, os avisa a Tomás de Aquino y sale la pregunta de Tomás de Aquino, pues lo tenéis en mente, pues las contáis, pero no es necesario contarlas, ¿de acuerdo? Pero sí indicar que acepta esa concepción a través de esa explicación a partir de las cuatro causas aristotélicas y enumerar la material, formal, eficiente y final, ¿de acuerdo? La eficiente y la final, si recordáis, han aparecido en las vías tomistas. Y bueno, pues con esto vamos a dejar aquí la explicación. Y porque ya el siguiente apartado es el del ser humano, como habéis visto. Espero haber sido claro, que os haya sido útil. Las dudas que tengáis, plantearlas en clase, revisar los apuntes, por favor, que viene explicado lo que yo aquí os comento más pormenorizadamente y espero que también de un modo claro. Y nada, a seguir para adelante, que ya vamos avanzando, que parece que no. Un saludo, chicos.